Hola, buenos días chicos. Vamos a comenzar la clase de primero de bachillerato, siendo 8 de enero. El tema a tratar hoy es la química y su lenguaje con la formación de lo que son compuestos químicos. Para comprender en sí qué es la química y por qué es tan importante y cómo se utiliza en sí su lenguaje propio. Hablamos aquí por su simbología, por sus fórmulas, ecuaciones y lo que es conceptos. Para estudiar y explicar la materia y cómo son sus transformaciones a lo que va de la química y su lenguaje. Para comenzar, de que es una idea sencilla en qué es la química y todo lo que nos rodea. Todo lo que podemos tocar, ver, oler e incluso respirar es materia. Y la química se encarga de estudiarla, ¿verdad? En la química, ¿qué se estudia? En la química se estudia de qué está hecha la materia, cómo se organiza, cuáles son sus propiedades y qué cambios puede sufrir. Por ejemplo, cuando cocinamos, los alimentos pues cambian, ¿verdad? O cuando una fruta se pudre, o cuando una pastilla calma un dolor. Por ejemplo, también cuando respiramos el oxígeno y cuando expulsamos lo que es el dióxido de carbono. Aunque no lo notemos, la química actúa todo el tiempo alrededor de nosotros. Para poder estudiarla y comunicar lo que ocurre, la química necesita pues un lenguaje, ya sea claro y preciso. En sí, ¿qué significa lo que es el lenguaje de la química? En las palabras, aunque no signifique pues hablar, la química es la comunicación, o sea, la información que explica las ideas para compartir en sí los conocimientos dados. La química tiene su propio lenguaje. ¿Por qué? Pues necesita ser un poco más exacta. Como ya se dice, se puede usar en sí con palabras, no se puede usar en palabras vagas. Hay que ser exactos y tener precisión en lo que se escribe para entender al igual que todo el mundo. Porque digamos que tenemos simbologías químicas, ¿verdad? Pero al ser, digamos que sea un químico ecuatoriano, pero hay un químico de España o un químico de Japón, pero entenderían lo que es la simbología química. Por ejemplo, en un lenguaje común podríamos decir agua, pero en el lenguaje químico sería H2O y dar la simbología de lo que sería el agua. Ambos dicen lo mismo, pero por el segundo da mucho más lo que sería la información del H2O, forman las moléculas de hidrógeno con oxígeno, ¿verdad? En este lenguaje pues nos ahorra tiempo, evitar confusiones y explicar procesos complejos en una forma mucho más simple. Los elementos químicos y sus símbolos. Es aquí donde entran este tipo de elementos. ¿Qué es un elemento químico? Se sabe que es una sustancia pura que no puede descomponerse de en otra manera más simple por elementos químicos. Por ejemplo, tenemos al oxígeno, al hidrógeno, al carbono y al hierro. Cada elemento tiene una simbología química, ¿verdad? En sí, ¿qué es esto? Es una abreviatura que representa como un elemento. Por ejemplo, hablamos del hidrógeno. Se lo representa como una H, al oxígeno como una O, al hierro como una F e minúscula. Algunos símbolos tienen un latín. Por ejemplo, el hierro. Leemos que es Fe, ¿verdad? Pero en su simbología griega va más a un latín que es como ferrum. Estas son unas reglas importantes, ya que la primera letra siempre va a ir en mayúscula. Y la segunda, si hay en este caso, va a ir en minúscula. Como dijimos, el hierro, F en minúscula. En cuanto al ejemplo clave, no puede cambiar, ya que tiene como, digamos, carbono y digamos que hay otra letra que comienza con carbono, o con C, como el cobalto. Sería C y la minúscula O, para no confundirnos al decir su simbología. Este pequeño error cambia totalmente lo que es su significado y sus propiedades de cada elemento. Cuando hablamos en sí de sus fórmulas químicas, ¿qué nos dicen?
Es una en sí una fórmula química. Ya no solo hablamos del con respecto. Esta forma de representar lo que sería cada una de las sustancias usando sus símbolos o sus números. Los números pequeños que aparecen, digamos, debajo de cada simbología va como un subíndice, que nos dice cuándo hay átomos o cuántos átomos tiene. Como dije, recordemos el ejemplo explicado anteriormente. Tenemos lo que es el agua. Voy a ponerla en pantalla para que podamos verla. Por ejemplo, tenemos al H2O. Entonces, como tenemos una molécula de hidrógeno con una molécula de oxígeno, que nos dice, al leer la representación, ¿cuántas moléculas de hidrógeno hay? Dos. Y de oxígeno solo tenemos una. Es una representación. Dice que cada símbolo, así lo lleve, pues un número de cuántas moléculas hay, se lee como uno. Como el cero se lee vacío, iría uno, H2O, dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Con el cobalto, aquí tenemos CO2, dióxido de carbono. Tenemos uno de carbono y dos de oxígeno, ¿verdad? Con el nitrato y el nitrógeno tenemos el amonio NH3. ¿Cuántas moléculas de nitrógeno tenemos? Uno y tres de hidrógeno. Así se lee la representación en sí. Estas fórmulas son las que nos indican, pues, qué elementos forman la sustancia y qué cantidad se combinan para formar este compuesto. ¿Es una sustancia simple o ya sea una sustancia compuesta? Si cambiamos lo que sería su fórmula o combinamos la sustancia, daría el resultado. Aquí es donde entran lo que serían sustancias simples y sustancias compuestas. Por un lado, de lo que sería una sustancia simple, estamos hablando de que la fórmula ya por un solo elemento. En la simple, como decía, en la simple está formada por un solo elemento. Digamos, el oxígeno, que tiene O2, y el hidrógeno, que solo tendría O. En una sustancia compuesta, quiere decir que está formada por dos o más elementos diferentes. Es decir, como ya hablamos del nitrógeno, como la sal NaCl unido por cloro y por sodio, cloruro de sodio, que al combinar estos elementos, ser un compuesto, forman lo que sería la sal de mesa. La mayoría de las sustancias que usamos a diario son estos compuestos. Como ya hablé anteriormente, sería la sal de mesa, un compuesto formado por lo que es cloro y por lo que es sodio.
Aquí es donde también entra lo que sería una ecuación química y en los cambios de la materia. Por ejemplo, ¿qué en sí vamos a hablar de qué es una ecuación? Esta es una forma de representar la reacción química. Una reacción química ocurre cuando, como dijimos, una o más sustancias se transforman en algo nuevo. Por ejemplo, vamos aquí a dar un ejemplo sencillo. Tenemos H2 más, más O2 que da a lo que sería H2. Esto significa que el hidrógeno más el oxígeno producen lo que es agua, ¿verdad? Los parlas, porque sería la parte de la ecuación, una reacción, un non reactivo, lo que indica lo que está al inicio. El H2O sería el inicio y el reactivo de la ecuación. Y su producto es lo que se obtiene al final, o sea, el H2O, con su fecha de indicación y transformación de lo que sería el H2O más el O. ¿Qué ecuación nos permiten obtener? Que cambian, que permanecen y que forman en sí nuevas sustancias al tener este término clave del lenguaje químico. Algunos conceptos básicos que se dan en esta formación de lo que serían eh, los términos claves para tener un concepto básico, por ejemplo, tenemos lo que sería el átomo, que las partículas más pequeñas pues, de un elemento o las moléculas, que es la unión de los átomos. Y la materia, recordemos que la materia es todo lo que tiene masa y ocupa el lugar en el espacio, o sea, todo lo que nos rodea. Y en cuanto a la reacción química, es la transformación de, sí de cada sustancia con su propiedad, que es la que caracteriza la materia. Estas palabras son lo que forman parte de lo que sería un vocabulario, siendo átomo, molécula, materia, reacción y su propiedad. Aquí es la importancia de entender el lenguaje de la química, ya sea que aprender este lenguaje nos ayuda a entender mejor el mundo, a leer libros científicos, a comprender etiquetas o noticias e incluso lo que serían medicamentos, prepararnos para un tema no tan complejo. Si este lenguaje y la química es confusa y desordenada. Vamos a ir aquí a la tarea. ¿Qué ocurre cuando se forma un compuesto químico? Elementos se mezclan sin cambiar, los átomos se unen químicamente o los átomos desaparecen o incluso elementos se separan. Dos, ¿qué tipo de enlace forma lo que es el cambio al átomo que comparten estos electrones? Un enlace químico, enlace metálico, enlace iónico, covalente o núcleo. Aquí es donde vemos qué tipo de compuesto o qué ejemplo en sí se da como un compuesto químico. ¿Cuál de los siguientes ejemplos es un compuesto? Tenemos al oxígeno, al hierro, al agua o al oro. Bien, entonces comprendimos qué es la química, que estudia la materia, está presente en nuestra vida diaria y usa el lenguaje especial en sí para ser mucho más explicativo. Este lenguaje incluye ya sea símbolos, fórmulas, ecuaciones y conceptos científicos. Aprender ese lenguaje no es el primer paso para entender lo que sería la química.